y vuélveslo, pero vamos, sin ningún... Bueno, pues primero me presento. Soy Ana María Lorenzana y ahora mismo se ha creado una asociación nueva de esclerosis múltiple en Las Rozas de Madrid. Yo soy la presidenta y yo soy afectada de la enfermedad. Y bueno, nuestro objetivo, finalidad es ayudar, aparte de ayudarme a mí, ayudar a todos los demás que tengan esta enfermedad, pero gratuitamente, no como el resto de las asociaciones que es, sí, yo me hago una cuota, pero el psicólogo te pago, el fisio te pago, el rehabilitador te pago, el logopeda te pago, y al final dices, estoy enfermo, pero encima me cuesta dinero. Entonces nuestra idea es esa. Y tenéis ya... conseguir financiación. ¿Queréis conseguir financiación, subvenciones para distribuirlo? Y a través de privado, público y bueno, un plan de estrategia de marketing impresionante y para llegar a empresas. Y esa es mi función. ¿Tenéis ya un censo de afectados por la enfermedad en Madrid o en España? No, estamos en ello. O sea que bueno, que tampoco la gente te quiere dar esa información. ¿Qué calculas tú así a ojo que has oído por ahí? Yo de momento ya tengo 15 contactos. O sea que es importante. ¿En Madrid? En Las Rozas. ¿Solo en Las Rozas? ¿Solo en Las Rozas? Solo, o sea que es importante. Y la gente pues eso está mal porque imagínate, muchos tienen incapacidad absoluta, dependen de lo que le da la seguridad social. Y que sea una pensión baja. Sí, entre comer, pagar la luz, tal, ¿cómo voy yo a dar? ¿Qué queréis hacer? Actividades... Es en el portal, Fernando. Negocio, ferias... Sí. Negocio, de mercadillos, de... Esas cosas, ¿no? De fondos, ¿no? Sí. Me comentabas antes que estáis ahora preparando todo lo que es la web y todo, eso es importante a la hora de... Yo ya tengo contactos, ¿sabes? Ya tengo neurólogo que va a dar 4 charlas al año anual, gratuitas, tengo psicólogo, o sea, por lo menos en plan charlas, la gente sí que quiere colaborar. Luego también es muy importante tener un abogado. De momento eso nos falta. Mira, lo tienes. Está Chema, ya está Nacho. Yo me brindo a hacerlo gratis. Claro que sí. Y aparte que yo propongo en la página web, creo que te lo comenté, ¿no, Nacho? En la página web poner como empresa colaboradora. Buenas tardes. A mí eso me da igual, no hace falta que me ponga. Yo sí. Juanjo, tienes por ahí sillas, te vas acoplando. Si queréis moveros un poco para acá. Y eso, pues sí que tengo. Chema, si acaso muévete. Eso es. Que vamos abriendo ahí un espacio. Perdona, ¿te llamabas? Ana. Ana, bueno, pues lo que te haga falta. Ya me he quedado más veces. Ya me he quedado yo. Vale. Intercambiar tarjetas. Chema también es de la asociación cultural nuestra, o sea que no hay ningún problema. Pues genial. Juanjo es abogado igual. Porque muchas veces, pues vamos a ver, yo estoy empezando. Claro. Ahora digamos que soy como... Juan, ¿te importa? No recibes subvenciones de ningún tipo. No, voy. Cuando empiezas, luego tienes que presentar una serie de... Sí. El ayuntamiento de momento, Las Rozas, cuando nosotros hagamos un mercadillo, una actividad, si trabaja un voluntariado, el ayuntamiento pone el seguro de responsabilidad. ¿Tenéis contactos en el ayuntamiento en La Roza? Yo sí. Ahora te digo. Que ya está. Sí, me tratan muy bien. Belinda, ¿estás ya? Venga, pues, si es... Dar la luz ahí de la entrada, Juan. Te voy a buscar, ¿vale? Voy a buscarla, ¿vale? Y ya... Bueno, una de las asesorías, uno de los despachos que asesoran en el ayuntamiento de La Roza, que es García Luján, que el despacho de La Roza es íntimo amigo mío. Sí, no, la verdad es que a mí me... Buenas tardes, Sergio. Pues sí, porque sobre todo a nivel de el libro de actas, el libro de cuentas, el libro de asambleas... Yo tengo que poner en contacto con Víctor Sánchez de Gara, que todo Vox es mi amigo mío. Genial, vamos. Voy a buscar a la secretaria. Creo que le viene ya. Ya está aquí. Bueno, ella es Belinda Espinal, que es la secretaria de la asociación. Todo hombres. Sí. ¿Cuántos erais?
Deja una silla entre... ¿Dónde se pone la silla? Espera, yo le dejo... Déjame esa y quítate otra. Nos acaban de encontrar la verdad que se me... Bueno, todo. Ya con todos. Ay, no, pero no sé... Tú ahí. Sí, ahí. Y lo que queráis, vamos, ahora mismo estábamos viendo quién da charlas allí, quién asesora. O sea que... Si necesitáis charlas, presentaciones... ¿No te han hecho todo esto? Ah, sí. Hay gente de sobra. Eso no tiene importancia. De todas formas, Sí, ahora cuando voy al final y otra vez cuando acabe de venir más. Es importante. De momento sois 15 en la ronda. 15 casos que tú conozcas. No, yo 15 que tú tengas. Tienes contacto con 15 dirigentes. ¿Ves, Ana? Pero tú tienes valor, o vosotras. Claro, es que yo... No nosotros, que nosotros escribimos cositas y ya está. Claro, yo tengo la enfermedad. La enfermedad es raro que Otra cosa también, si algún día necesitáis hacer alguna reunión o lo que sea, por supuesto a vuestra disposición. Yo la verdad es que cuando se lo detectaron a ella... Y eso es un encanto aquí. Yo no me concentro aquí. Me fui hasta las 12. Déjate de rollo y concéntrate. Mínimamente interesante. Por el diente, porque claro, no podía hablar. Vamos a ver, nosotros lo que queremos conseguir, y esto es muy importante, es ser una asociación de referencia y de liderazgo con el resto de las demás. Entonces, Pero hay muchas más asociaciones. Hay muchas asociaciones y sin ánimo de lucro, pero siempre a la sana. Sí, lo que te iba a decir, psicólogo... Sí, claro, al final es un negocio. La persona que lo padece realmente no sé... Lo que necesita, aparte de apoyo moral, es también eso de que sea gratuito y que no le saquen el dinero. Mira, una persona en silla de ruedas viene muy bien a la piscina. Lo tiene que pagar. ¿Qué gastos tenéis de la enfermedad? Derivados de la enfermedad. Yo gasto ninguno. Claro, en un momento dado que en el hospital yo estoy tratada en... Por eso, o sea, que por ejemplo, y me llamó Gerardo. ¿hay algo en concreto que se salga fuera que no, necesitara? es solamente el bienestar para la persona afectada. ¿Y subvenciones del ayuntamiento? El ayuntamiento Hay que pedirlas. Es que verás, nosotros hicimos la asociación en el año 2013, en julio. Hasta abril de este año no ha entrado en el ayuntamiento de Las Rozas. Entonces, O sea, que ya sois legales, ¿no? Sí, legales. No, aparte, en el registro de asociaciones de Madrid lo tenemos, fue inmediato. Pero claro, si tú quieres pertenecer a una zona que es como Las Rozas, eso lleva otro papeleo para darte entrada. Y no, recién en abril hubo una asamblea del ayuntamiento y fue cuando nos dijeron que... ¿Y os queréis limitar a una zona en concreto o...? No, vamos a ver, no, pueden venir cualquier persona. Tengo un ejemplo de Huelva. Sí, por supuesto. Vale. Yo de hecho el otro día estuve con una persona... No me digas que sé que es de Huelva. No, de Madrid, y que a lo mejor le viene mal ir a Las Rozas, pero ella, la asociación que pertenece, pues es verdad que no está muy satisfecha y la asociación de Ana... Bueno, queremos hacer mucho daño, o sea, con perdón de la palabra. Sí, hombre, vamos a hacer mucho daño. Sí, porque vamos a hacer mucho daño. A mí ya me ha... ¿Ponemos el aire acondicionado? Sí. El problema es que va a hacer un poquito de ruido. Déjalo de momento. Pero Si vamos vemos que... A mí ya me Si acaso abrimos de aquí, que ya... a mí ya me han puesto en la lista negra 2 asociaciones importantes en Madrid. ¿Y eso que es un negativo con consecuencia de...? Primero soluciona tu ¿Te ponen de vida. cara a la pared o No, primero soluciona tu vida y luego, si quieres, Claro, tienen el monopolio ellos y... el monopolio. Y luego lo que quieren es que... ¿Qué quiere decir con solucionar tu vida? Pues que me preocupe de mí, de estar yo bien. Sí, que no se agrupe fuera de las asociaciones. Como están ellos ya, pues oye, búscate la vida. hacer una misma. Entonces mucha pupa, mucha pupa. Que salga una asociación nueva es una cosa mala o qué para ellos, sí, ¿no? Porque se les rompe el chiringuito, ¿no? Y más si va buscando precisamente el no cobrar ninguno de los servicios que quieran proporcionar. Sí, vamos, cobrar una cuota anual al que tiene la enfermedad, decir, vale, 50, 60 euros, pues es que te entra en todo el año
centra esos servicios asistenciales, de actividades de ocio no. No. Porque vamos, asistenciales, de tipo asistencial sobre todo. Por ejemplo, fisio y la piscina te lo tienes que... Sí, y asistenta social para tema de papeleo, logopeda, fisio, el logopeda, o sea, la asistenta social es muy importante porque tú puedes, digamos, decir, ¿me puedes ayudar a solicitar una incapacidad? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo tal? ¿Cómo? O sea, mucho. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero que al afectar... ¿Se llama la asociación a todo esto? Esclerosis múltiple de las Rozas de Madrid. O sea, ADENRO. ¿Cómo es? ADENRO, toma. ADENRO. Puedo decir el logo. A ver claro. ¿Qué les parece a ustedes? A ustedes. El logo es el ave fénix. Que son muy jóvenes. El ave fénix. Sí. Bueno, no tanto. Hay algunos que sí, por ahí, hay algunos que sí. No, es que no está el logo, es que digamos... Bueno, digo, alguna tarjeta tuya sí, para... es que el logo, la web y todo eso queda una semana, entonces yo no he tenido más remedio que hacer unas cutres, Es lo que comentaba antes, que está el trabajo de preparar la web, ¿verdad? La imagen. Sí, y luego encima nadie da importancia al tema psicológico. ¿Al tema? Psicológico. Que es, y eso es el más importante, quizás, sí, la afrontar. Yo, de hecho, estoy en un ensayo clínico en La Paz. Y claro, yo digo, como me ven tan positiva, me ven tan bien, digo yo, tengo que estar yo aquí porque todo el mundo negativo, todo el mundo tal, y yo todo pum, pum, de color de rosa. Digo, ¿qué hago yo aquí? Pero claro, ellos le vienen muy bien para valorar. ¿Cuáles son los efectos de la enfermedad? ¿Qué os notáis? O sea, ¿es una enfermedad? ¿Duele? No, vamos a ver, a mí no me duele, hay personas que sí. Es una enfermedad que la llaman que es personal. Que no hay dos personas que tengan lo mismo. Qué interesante. Sí, lo que pasa que la fatiga, el cansancio, voy a hablar así, por ejemplo, la astenia crónica es el cansancio y la fatiga. Eso lo tienen todos. El calor te afecta, digamos, la fatiga, el cansancio y luego la movilidad. ¿Cómo notas al principio de que me pasa? Yo recuerdo que tú notabas que no tenías sensibilidad en la pierna. Es eso, ¿no? Vamos a ver, yo empecé con una paresia leve del sexto par, que es visión doble, del ojo derecho. Pero el neurólogo que me vio me dijo, está somatizando, de tal psiquiatra. O sea, que cada persona empieza de una manera, ¿no? Quiero decir, como me han dicho, que diferentes... Siempre todo el mundo empieza con una... ¿Tú crees que lo que te recomendó el neurólogo tenía razón o no? No. Eso es lo primero. Yo ya le llevé pruebas que decían que tenía zonas desmielinizantes afectadas. Entonces, gracias a Dios, el neurólogo que va a ser vocal de la asociación y el que va a dar las charlas, él fue el que me dijo que tenía esclerosis. Y luego él me remitió a otro neurólogo que ya me lo confirmó. En cuestión de 4 o 5 meses. O sea, el neurólogo se quería quitar el tema pasando a un psiquiatra porque estaba puede somatizando. Puede ser lupus, puede ser cualquier otra cosa. El que quiera que pida. Hay gente que le cuesta que le diagnostiquen la esclerosis múltiple. ¿Tenéis algún local o...? Tenemos un sala de reuniones? Un despacho en asuntos sociales. Cuando queramos hacer charlas, todo tenemos el Ayuntamiento de Las Rozas. Pero nuestra idea es tener nuestro propio espacio. Una sede, ¿no? Sí. Y con que tengas ahí las charlas, la terapia y todo. Pero vamos, estamos empezando. Que unos buenos cimientos es el éxito de cualquier empresa. ¿Las asistencias sociales que están dando soporte son del ayuntamiento o son privados? Todo hay que verlo. Sí, lo que pasa es que tiene que ser gente especializada. Claro, por eso te lo digo. Pues adelante con los faroles. Bueno, Fernando, si quieres ya vamos a empezar. Por si quieres ya lleva esto. Vale. ¿Nos podéis dar los vasitos a los... A ver, hemos dejado. Hemos sido poco. Vaya caballero. Yo lo paso para allá. Quieren tantito, madre. Te habrás dado cuenta que esto es una asociación de machistas. Una reunión de machistas. No lo tengáis en cuenta, ¿eh? Sí, tenerlo. Luego decir somos buena gente. vamos o no. Tenerlo en cuenta. Vuelta de ser, además.
Para ella y luego ya. Joder. Y falta que haya agua para ella. Sí, no, algo queda. No, si no, voy yo ahora por una botella. No, yo tengo aquí. No, que voy a por una botella ahora. Que van a sacar más. No, tengo yo aquí. O sea, sí, ya, bueno, le falta. Saco la otra. Yo creo que por lo que ganamos no lo arreglamos, He traído de la calle con el calor, digo, voy a comprar una botella. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, pues ya he hablado de eso, Ahora que hable Nacho, previa presentación. Y además esto, el tema es curioso. Porque yo insisto en eso de no solamente la razón, que yo tengo creo que la tengo, sino razonaré. Eso es lo complicado. Y venga, es un título bueno además. Pues sabe. Si vienen más que vayan viniendo, claro, que vienen, ¿no? ¿Tus fans irán viniendo, no? Mis fans, yo creo que hoy no, hoy estamos muy en casa, muy bien. Bueno, pues si os parece, empezamos ya oficialmente la tertulia. Agradeceros como siempre a toda vuestra presencia a estas tertulias que organiza Avance Social, que es una acción cultural. Para los que no soléis venir normalmente, ahí tenéis unos folletitos, un folletito en el cual pues explica un poco, bueno, pues los principios ideológicos de nuestra asociación, y luego pues nos podéis encontrar perfectamente en Facebook. Bueno, la tertulia de hoy es una tertulia queremos que sea bastante incisiva en su tema. Habréis visto en el cartel, os lo leo para que sea literal el título: hacia una cultura alternativa. El arte y la literatura no son patrimonio de la izquierda. Esto no lo ponemos con interrogación, lo otro que viene sí. ¿Hay reflexión sobre artistas e intelectuales según su orientación ideológica? ¿Pretende la izquierda no solo la posesión de la razón, sino también el monopolio del racionamiento? ¿Del? Racionamiento, perdón. Bueno, para este tema queríamos que lo presentara una persona incisiva también, polémica y amiga, como es Ignacio Toledano. Aprovechábamos también la ocasión para presentar de una manera más familiar y más cercana su libro titulado Parada de Postas, que recoge una serie de artículos que Ignacio, te voy a llamar Nacho, con tu permiso. Nacho viene escribiendo de hace unos años para acá, es columnista de diferentes medios digitales, como es, si no me equivoco, Sierra Digital y Mediterráneo Digital, efectivamente. Son temas de actualidad, temas políticos, y qué mejor que un intelectual que no es de izquierdas ni de derechas fuera el que presentara esta tertulia ceñida a este tema que hemos hablado. Aprovechando también el asunto del libro, yo creo que podemos dar la palabra, os presento a Enrique Uribe, que es el responsable de Esparta, de la editora. Si nos quieres comentar algún detalle más del libro, pues... Bueno, simplemente, en primer lugar, daros las gracias a Avance Social por permitirnos aprovechar la oportunidad de esta charla con Nacho Toledano de presentar el libro. Y luego, un poco, ¿qué es Esparta? Pues Esparta es un proyecto ideológico, yo creo que muy abierto y que pretende cubrir un hueco, que es publicar a los que otros no quieren publicar. Pero no que no quieran publicar por su baja calidad, sino que no quieran publicar por motivos políticos. Porque tú decías en la presentación, es verdad que la izquierda ha patrimonializado la cultura. Y es verdad que si no eres de izquierdas, tienes muy difícil el poder desarrollar un trabajo cultural. Y de todos modos, aunque puedas, es que a ellos no les importa. Porque el problema que tenemos nosotros como ámbito político es, nosotros publicamos un libro, el libro vende 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ejemplares. Eso no es nada, Sálvame lo ven 2 millones de personas. O sea, en realidad a nosotros no necesitan cerrarnos las puertas, porque con cerrarnos las puertas de los grandes medios de comunicación y de la televisión, en el resto no les molestamos. Entonces no tienen por qué reprimirnos, porque si nos reprimen es que además serían imbéciles, porque nos darían publicidad.
porque en realidad nosotros no tenemos, por desgracia, la capacidad de molestarlos. Podemos ser una pequeña mosca cojonera, y bueno, yo a eso me apunto, por lo menos a intentar serlo. Y luego lo único que, hablando justamente con Nacho y con otros camaradas, la idea de Esparta no es solo el que sea una editorial, sino que nuestra idea, y para lo que estamos intentando concitar apoyos, es para intentar crear en Madrid un gran centro cultural y de debate, un sitio fijo que sirva para cualquier tipo de actividad relacionada con la cultura. Exposiciones como hay, por ejemplo, en Sevilla, donde se presentó el libro de Nacho, y entonces, pues que... Sí, además, o La Revuelta, ¿cómo se llama? La Revuelta. Una gran idea, ¿eh? Y que sirva para agitar un poco el ambiente, estupendo, que al final es a lo que nos podemos limitar. Bueno, pues si te parece, Enrique, voy a presentar ahora a Nacho literalmente y ya empiezas con la reseña que él me ha enviado. Ignacio Toledano Martínez, 1963. Desde la editorial, ya no él. Nacho Toledano es abogado y columnista, abogado en ejercicio con despacho en Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional en el campo del litigio, con especial incidencia en los ámbitos del derecho al honor y a la intimidad. Ha intervenido en numerosos pleitos mediáticos en defensa de personajes populares. Al mismo tiempo escribe periódicamente, como decía antes, sus columnas en Mediterráneo Digital y Sierra Norte Digital. Siempre polémico y como falangista se ha mostrado públicamente partidario de una regeneración democrática en el mensaje y en la estructura interna de las organizaciones del nacionalsindicalismo, apostando por una participación falangista en los movimientos sociales de la España de la actualidad. Entonces yo creo, Nacho, que sin más vamos a ver qué nos cuentas eso de que solo la izquierda es culta y sabia. Voy a ser breve, para empezar, pues agradeceros evidentemente el día de hoy, y una nueva presentación aquí en Madrid. Tú viniste además, bueno, casi todos, veo caras conocidas, que vinieron a la presentación de Madrid hace unos meses, en enero, un éxito. Afortunadamente es una cosa que no me puedo quejar, o no nos podemos quejar, ¿no? Porque el libro se vende bien y tiramos de él para adelante, ¿no? Hemos ido ya a un montón de sitios, Ávila, Sevilla, bueno, y los que quedan, ¿no? En este mes creo que toca Jaén, o sea que vamos corriéndolo por España, ¿no? Entonces, claro, y al hablar del título de hoy, ¿no? Es llamativo, porque para empezar yo no creo que haya una cultura ya en el año 2015 de izquierdas y de derechas, ¿no? Eso a lo mejor es de antes o conceptos más antiguos, ¿no? Yo lo que creo que hay es una cultura institucional o institucionalizada de gente con acceso a los medios de comunicación de masas, no a un medio como pueden ser los blogs y tal, que si queréis luego hablamos más, ¿no? Pero al hablar de medios de comunicación, de difusión, pues hablamos de los grandes, de las grandes cadenas televisivas, de las grandes editoriales, etc. Ahí hay una cultura que puede ser de derechas o de izquierdas, pero que tiene acceso al gran público. Y por otro lado hay una cultura alternativa, que es la nuestra. Y al hablar de la nuestra os hablo ya no solamente de la nuestra pura y duramente, sino de cualquier tipo de actividad cultural que se sitúe fuera de las instituciones o de la cultura institucionalizada. ¿Qué es cultura? Es un montón, hay un montón de definiciones, pero muy al hilo del libro, cuando me hablan en el libro veréis que hay un montón de artículos, año a año, ¿no? Hay un índice cronológico, ¿no? Y cuando me dicen qué hay ahí, ¿no? ¿Cómo puedo hablar del libro en pocas palabras, ¿no? O qué lo resume, ¿no? En cierta forma. Yo digo siempre que la expresión de sentimientos sinceros, expresión de lo que sentimos en un momento dado.
Si hacemos una extrapolación, para mí eso es la cultura. En un momento dado, expresar qué es lo que sentimos. Y saber hacerlo, evidentemente, bien porque formalmente sea una obra correcta, etcétera, o bien porque es llamativa, ¿no? Y nos llama atención, pero se nos queda, ¿no? En el inconsciente tanto colectivo como individual. Y por otra parte, si ya hacemos esa misma lectura aplicada a los colectivos o a lo público, cultura es la expresión de una sociedad, de un pueblo, de algo, de un grupo humano en un momento determinado de la historia. Perdón, por lo tanto, ¿cabe una cultura al margen de la izquierda? Pues evidentemente sí la hay. ¿La alternativa? Evidentemente sí la hay. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros exactamente en los últimos años? Pues una cosa fácil, Internet. Que por eso hablaba yo del papel de los blogs. Hemos pasado de que nos leyeran en pequeña escala o en casa, en fanzines, ¿cómo se llama esto? En diarios de muy poca tirada, etcétera, etcétera. Fanzines. De repente hemos pasado, ¿no?, al hecho de que puede leerse, ¿no?, a través de las redes. A través de las redes sociales, a través de nuestros blogs, etcétera, etcétera. Ello ha creado, es bastante interesante porque ha venido a crear una especie de cadena alternativa, una red alternativa cultural, basada por un lado en nuestros blogs y basado en las redes sociales. ¿Que nos leen más que antes? Pues es un hecho, ¿eh? Este libro hace a lo mejor 10 años se vendían 40. Ahora, pues por internet y tal, es más conocido. A mí es evidente que se me lee más ahora que cuando comencé a escribir en el año 2005. Yo escribía aún con prensa escrita, con prensa de papel. Y fui viendo exactamente cómo iba variando hacia todo el tema de medios digitales, etcétera, etcétera. ¿Para qué vale la cultura en nuestro caso? La cultura alternativa, pues esencialmente para dos cosas, ¿no? Y me callo ya para que habléis más, ¿no? Una es expresar, como he dicho antes, lo que sentimos, que es muy importante, dar forma a ideas, ¿no?, y plasmarlas en una hoja en blanco. En mi caso, hay otra gente que usa el lienzo, o las fotos, o lo que sea. Y por otra parte, y más esencial aún casi que lo otro, o en el mismo estado de importancia, el pelear por nuestras creencias. El pelear por nuestras creencias y el no callarnos nunca acerca de una serie de situaciones de injusticia que nosotros, más que nadie a lo mejor, o con esta sensibilidad que nos ha dado Dios para esto, pues vemos y sentimos y tal, y somos capaces de pelear por ellas, ¿eh? de pelear por nuestras ideas. Y por último, ahora hablamos y tal, todo lo que queráis, es muy curioso, en mi caso os hablo, yo no he sufrido la represión de la izquierda, o muy poco. Cuando he escrito en diarios de izquierda o de más abiertos que los nuestros, pues he sido habitualmente bien recibido. Sabiendo tu condición. Sí, donde se recibe peor mi mensaje es en nuestros medios. Y hay ejemplos, o sea, yo llevo ahora mismo 6 presentaciones, 6 o 7, y no veréis ni una reseña, es como si no existiera en nuestros medios, cosa que me río, porque en sus medios, ¿no? Eso ya es cosa tuya, Nacho. Sí, bueno, porque... culpa tuya. Sí, es como si no existiéramos una banda ahí rara, ¿no? Una banda que escribe infinitamente mejor que cualquiera de ellos, por supuesto, pero que no existimos. O sea, que estamos ahí y
veréis que cuando hablamos de censura o represión, tal, ¿no? Pues es evidente que tendríamos que comenzar por su ala, ¿no? Yo cada vez me veo más alejado de ese tipo de publicaciones o de diarios digitales, ¿no? Pero sí que es verdad, o sea que son ellos quienes no han hablado bien de mi libro, bien de otros, pero que no hablan como si nos hiciéramos correr un tupido velo y ya está. Entonces, bueno, creo que ya he puesto unas cositas... Pues si os parece... encima de la mesa. Si os parece, os recuerdo otra vez el título de la tertulia. Hacia una cultura alternativa, el arte y la literatura no son patrimonio de la izquierda. Y luego hay represión sobre artistas intelectuales según su orientación política o ideológica. Pretende la izquierda no solo la posesión de la razón, sino también el monopolio del razonamiento. La mecánica ahora de la tertulia, lo digo porque la mayoría no soléis estar aquí, es levantáis la manita para intervenir, yo tomo nota y según ese orden vamos hablando. Como Fausto se lo sabe, pues ya he levantado antes la mano y ya va a ser el primero en hablar. Bueno, no, simplemente, yo creo que es muy correcto por algo que has dicho. Cuando habíamos hablado de dar título a la tertulia de la izquierda, etcétera, tú has centrado algo claramente, ¿no? Que me ha hecho ilusión. Decir, no, es que es un problema no tanto de izquierda o derecha como de institucionalización de la censura o de lo que hay que hablar o de lo que no hay que hablar. Es decir, ahora mismo vivimos en un momento en que las diferencias a los efectos prácticos entre izquierda y derecha son prácticamente nulos. Me refiero a izquierda o a derecha que tengan algo que hacer o que decir, pues no sé si en la carrera de San Jerónimo o en Antena 3. ¿De acuerdo? O sea, eso para mí creo que está claro. No cabe hablar mucho de la cuestión de izquierda o derecha en esto como en tantas otras cosas que no son conocidas. Pero claro, aquí el tema está en que desde los medios de las redes sociales, yo soy bastante optimista con respecto a estas cosas. Yo tengo ahora 62 años. Yo desde jovencito he navegado por donde he navegado. Y yo es ahora cuando estoy empezando, o hace relativamente poco tiempo esta parte, donde estoy pudiendo leer, encontrar, buscar cosas que hasta hace poco no se veían. Esto es así. O sea, vamos a ver, ciertas cosas de Ramiro Ledesma, no tal, ciertas cosas de mucha más gente. De los franceses de Benoit y demás, esto estaba... Que no quiero decir con esto que sea el faro en mi vida, pero es algo que viene en contrapunto a otras cosas. Mi problema aquí, o el problema que yo veo aquí, es que de alguna forma, en el mundo occidental, en el mundo que vivimos, se está institucionalizando, ya hay institucionalizados algunos delitos de opinión, y todos sabemos cuáles son, ¿verdad? O sea, muy claro, no se pueden decir ciertas cosas. Aunque puede parecer una aberración lo que voy a decir, a mí me parece muy bien oír a los que defienden a la ETA y a nuestros queridos separatistas vascos. Me parece muy bien. Yo quiero saber lo que dicen. Yo quiero saber de qué van. Yo supongo que son algo más que unos fríos, que unos salvajes que van matando gente. Lo hacen por algo. A mí lo que me da miedo es que el siguiente paso, no sé si miedo es la palabra, ¿no? Que el siguiente paso sea establecer ya de una puñetera vez el delito de pensamiento. Que me da la impresión que está al caer. Yo creo que no, pero... No sé, vamos, lo dejo ahí, no es una forma de... eso. Mira, hay una línea ahí muy interesante, muy interesante. Y hay una línea que divide la cultura institucionalizada de la otra, de la alternativa, vamos a llamar, ¿no? Es qué pensadores, qué pensamiento, qué escritos, etcétera, etcétera, quieren un modelo social nuevo y quienes no. Y nos encontraríamos con una gran sorpresa, bueno, no sorpresa, sino con una conclusión curiosa, que es desde Podemos o desde Izquierda Unida hasta el PP o Vox o más allá, nos encontramos con una serie de coincidencias esenciales. O sea, dicen, bueno, que haremos el cambio, el recambio, el recambio, pero no van al meollo del asunto de la transformación que queremos nosotros, ¿no? Estemos donde estemos en la izquierda, etcétera, etcétera.
Y es esa línea, creo, la que divide con nitidez absoluta quién es un institucionalista y quién no, ¿no? Y lo vamos a llamar así, que suena fatal, pero suena bien. Y en el otro tema del pensamiento del delito y tal, yo claro, es un derecho que me muevo muy a menudo por él, ¿no? Y yo creo que no. O sea, creo que tenemos la suerte en el mundo occidental de poder hablar. O sea, yo puedo en un momento dado hacer un artículo de lo que quiera en un periódico. Solamente que hay una serie que no entraremos hoy, o si queréis sí, que no viene al caso, es muy aburrido, de líneas jurisprudenciales, ¿no? que marcan los últimos años de jurisprudencia, para ver exactamente qué se puede, o cómo, ¿no? Que se puede hablar de todo, cómo no. O sea, si yo insulto a alguien, si digo, quiero la independencia del País Vasco, eso puedo, es un ejemplo. Pero si digo, y además tenemos que matar a todos los guardias que veamos y tal, eso ya no puedo, ¿no? Entonces, hay una serie de mecanismos ahí, ¿no? De corrección del sistema judicial que garantizan muy abiertamente, además, el poder hablar. Otra cosa es ya el tema de la tertulia, claro, que te lean, que no te lean, que te sigan, que no te sigan. O que te saboteen. Sí, o que te saboteen, o tal, pero yo no tengo esa sensación del delito de pensamiento por ahora, y ojalá que no me equivoque en este caso, ¿no? Chema. Sí, brevemente. Yo entiendo que cuando Fausto, voy a empezar por el final, cuando Fausto habla del delito de pensamiento, lo entiendo como una ironía y creo que no puede ser de otra manera. Yo creo que no lo decía como una ironía. No. Pues creo. Pues caso de que no sea así. Yo en Fausto creo. Muchas gracias. No, perdona, Chema. No, yo es que hemos conocido etapas de delito de pensamiento. Y si es necesario, se saca el pensamiento a quien lo piensa. Bien, pero entonces ya no es la expresión del pensamiento y no es el pensamiento que, lógicamente, como ha dicho un jurista, es difícilmente castigable siempre que quede dentro del arcano íntimo, ¿no? No puede ser nunca un delito. De hecho, siempre se ha dicho que el pensamiento no delinque. Yo todos los días también, cuando estoy en los tribunales, me dan ganas de decirle al juez, eres un hijo de la... o eres un cabrón, da igual. Pero como se queda dentro, pues lamentablemente, aunque él se dé cuenta de que yo lo estoy pensando, no me va a poder hacer nada. Afortunadamente yo creo que eso no va a poder cambiar. Bueno, en cuanto al tema que se está tratando hoy, muy brevemente, yo creo, en mi opinión, que es más una cuestión de complejo. Es decir, nosotros llevamos 40 años de que cambió un sistema al actual, 40 y pico, no he hecho las cuentas, está muy joven. Y creo que esa batalla, el saber venderse, esta venta de libertades, esta venta de bondades y lo que proclama ideas distintas que siempre se han llamado de izquierdas, han ganado por el momento clarísimamente la batalla. ¿Qué ocurre? Al final yo creo que todo se transmite o se traduce en votos, en intereses económicos y son, lo que existe bajo mi punto de vista es una cobardía. No por parte de los que pudieran ser intelectuales en el sentido de que piensen de forma distinta, sino de quien pudiera publicarlo y que castra esa posibilidad. Es decir, que gente pueda opinar o expresarse dentro de la manera que decía Nacho, de forma distinta, no me cabe la menor duda que lo hay. Y que además lo dirían gustosamente, o lo expresarían gustosamente. La cuestión distinta es que se haga llegar al público. Que ha sido mucho más sencillo, pues estos intelectuales, son intelectualillos de turno, por el mero hecho de que sean cantantes o pseudopoetas, como venden, como lo que transmiten, son una serie de valores o de derechos que se han hecho inherentes sí o sí a lo que se sigue denominando izquierda, pues esos sí van a salir. La solución, pues supongo que como todos, es una cuestión de tiempo, sí tiene que llegar. Y llegará, porque claro, al final las cuestiones se tendrán que ir equilibrando. Y en principio, nada más. Manolo Galera. Bueno, yo, al hilo de lo que ha dicho Nacho Toledano, él es autor de Editorial de Esparta, yo también, ¿no?
Y lo que quiero decir es que, y comparto lo que decías antes de que no se trata tanto ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Se trata de que, digamos, el que es un real enemigo de las libertades de expresión, para mí es el sistema en general, es decir, no se trata de ningún partido político, se trata de todo el sistema. Yo a nivel personal solamente escribí mi primer libro, lo publiqué en el 2008, en enero, se llamaba Crisis Global, el fin de una era, y era todavía más o menos templado, ¿no? Pero en enero de 2010 publiqué mi segundo libro, Crisis Global, culpable, el sistema, y empecé a hablar un poquito del liberalismo, de la masonería y temas como estos. Y bueno, yo llevaba para entonces más de 35, 36 años de vida ejecutiva, ¿no? Internacional y nacional, ¿no? Un currículum amplio y extenso. Pero lo que noté, lo que observé fue que con la publicación de ese libro, que por cierto, tuve la suerte de poder colárselo de penalti en un programa de Telemadrid a Fernando Sánchez Dragó. Me invitó a las Noches Blancas con mi primer libro, Crisis Global, pero es que ese día que iba al programa me habían dado de la imprenta el segundo libro, que es El culpable del sistema, y se lo coloqué ahí en un programa de 23 segundos, de 23 minutos, con la Ana Samboal, el Carlos Martínez Brown y otros de estos, ¿verdad? Pues bueno, ahí está el vídeo, ¿no? Pero el vídeo está ahí y sin embargo pues Sánchez Dragó ya no pudo llamarme ninguna otra vez, porque yo estuve muchos años implicados en negocios internacionales de comercio de material de defensa militar internacionalmente, y también desde el año 1990 en temas de consultoría de alta dirección, de mejoras de productividad empresarial. Mis clientes eran los presidentes y consejeros delegados de las grandes compañías españolas y sobre todo multinacionales basadas en España. Claro, al hablar de sistema culpable, del sistema, de la crisis global, liberalismo, masonería, quizá no me di cuenta del todo de que muchos de estos grandes prohombres son ellos mismos la tercera o cuarta o línea de defensa pretoriana del sistema, ¿no? De las castas políticas, de las castas bancarias, ¿no? Y os debo decir lo siguiente, que es que en esos meses, primeros meses de 2010, mi trabajo se acabó, dejaron de comprar mis productos de consultoría, dejaron de recibirme totalmente y me condenaron al ostracismo financiero más absoluto. Pero es que os voy a decir otra cosa más. Otro de mis libros, mi tercer libro, El nuevo orden mundial, que lleva el significativo subtítulo de la trama oscura de la masonería y el sionismo hacia una dictadura universal. El libro fue, sin embargo, el que más se vendió, porque se atrevió una pequeña editorial, una editorial de Barcelona, Editorial Crónica, sacó 2000 y pico libros, lo cual fue un éxito tremendo, ¿no? Pero el editor, Editorial Crónica, que a su vez eran editores de otra editorial, Editorial Estiria, y que ya estaban fichados por el sistema, porque habían escrito varios libros sobre la monarquía, ¿no? Sobre Juan Carlos, ¿no? Y sobre la masonería, estaban ya totalmente enfilados. Editorial Crónica, de todas las que me han publicado, la que desde hace 3 años dio suspensión de pagos porque llegaron al punto, incluso el sistema llega al punto de que la distribuidora, ¿me entiendes?, que tiene los libros, docenas de libros que tenía, pues le dijeron en un momento determinado, no tengo libros, están en distribución, no le doy datos. Es decir, que por un lado, ya te digo, en mi caso personal fueron esos presidentes consejeros delegados de las grandes compañías y multinacionales las que no me hacen nada excepto que me dejan de recibir y me condenan al ostracismo financiero, ¿no? Y a esta editorial que publicó mi libro El nuevo orden mundial, que es el que más se ha vendido, también se lo han cargado, porque claro, no era afecto ni a la monarquía, ni a la masonería, imperante, ¿me entiendes, no? Pues ahora bien experta. Tendremos que hacernos masones. ¿Está ahí tu exposición, Manuel, entonces? ¿Ya? Yo creo que sí, básicamente, digamos que el único pequeño éxito que he tenido es que algunos de mis libros, un par de ellos han sido publicados en Irán, ¿no? Traducidos al persa, aquí tengo un par de ellos. Gran éxito ese. ¿Eh? Sí, sí. Éxito de prestigio nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Yo realmente sigo con aquella condena financiera que tuve hace 5 años y pico, ¿no? Que no sé cómo salir de ello, pero bueno. Pues Enrique me había... No, yo simplemente cuando tú hablabas del triunfo de la cultura de la izquierda sobre la de la derecha, es que yo creo que el problema en España es que no existe cultura de la derecha. O no es que no existe, sino que la propia derecha ha asimilado los valores culturales de la izquierda. En España no se habla de... ¿Quién conoce ahora a Gonzalo Fernández de la Mora? Que te está respondiendo, Chemo, un poco a lo que ha... Que me parece uno de los pensadores más importantes de la derecha política española. Ricardo de la Cierva ha tenido que acabar autopublicándose sus libros y es el historiador de referencia también dentro de la derecha. Y es que la derecha política
ha aceptado directamente los valores dominantes de la izquierda, y entonces solo hay una cultura oficial institucionalizada, que es la de la izquierda, que la asimila todo el espectro de la carrera de San Jerónimo y todos los valores. ¿Se ha atrevido el Partido Popular, cuando ha gobernado, a tener alguna incidencia en las leyes, en la misma ley de memoria histórica, que eso le podría afectar, que eso tiene un problema respecto a la publicación y a la defensa de determinadas cosas? Le da exactamente igual, no le importa. Nada más. Quería apuntar algo, Nacho, ¿verdad? Brevemente, ¿no? Yo no soy tan duro como tú en este tema. O sea, yo creo que sí que tenemos una cultura con mayúsculas por encima de las ideologías, que es indiscutiblemente buena. Al hablar de Lorca ahora, ¿quién habla si es de derechas o de izquierdas? Es Lorca, ¿no? Es un ejemplo. O Machado Antonio, ¿no? ¿Quién habla ahora mismo de la ideología de esos poetas, ¿no? Son poetas ahí, ¿no? Que son parte de nuestro acervo, ¿no? Pero eso es la cultura. Hay otra cosa que es la cultureta, ¿eh? que es a lo mejor donde vamos con esta historia, ¿no? La cultureta es eso, es gente que no llega porque no es buena, o sea, no son, pues, como si dijéramos, obras maestras, y se está apoyando constantemente en una serie de lugares comunes, ¿no? Porque cree que va a caer mejor o va a vender más, tal. Esto es una cosa que curiosamente vemos muy a menudo en el cine, ¿eh? En el cine español, ¿eh? Hay obras enormemente grandes que no tienen ideología. Ahora mismo hablamos de la Colmena y es evidente que no tiene ideología. Os hablo de la película, ya no del libro, que es buenísimo. Es un ejemplo, ¿no? O de una obra de la izquierda, pues yo no sé qué decirte, del crimen de Cuenca, de Pilar Miró. Pues es una grandísima, buenísima película, ¿no? Pero claro, luego entramos ya en el subgénero, ¿no? De guerra civil, etcétera, etcétera, y es en donde nos encontramos de lleno con todo esto, ¿no? Con este tipo de diferencia. Y por otra parte, la derecha sí que ha tenido gente y tal y cual, pero yo no la veo con tanto peso cultural como ciertas personas de la izquierda, o ciertos poetas de la izquierda. Y hay un ejemplo claro en la mente de todos, ¿no? Que es Pemán, ¿no? Durante todo el tema de la guerra civil, de la posguerra y tal, se le usó para todo. Era como un poeta que si ellos tienen a Lorca, nosotros a Pemán. Si ellos tienen a Machado, Pemán y tal. Y Pemán, hombre, era un tío salado, tal, escribía más o menos bien, pero a mi modo de ver no es cultura con mayúscula, evidentemente, es otra cosa. Bien, Fausto había tomado la palabra, quería no, palabra. Simplemente, claro, es que cuando hemos hablado antes de delito de pensamiento, que no era efectivamente una ironía, era lo que ha descrito Manuel Galeana, efectivamente, claro, en el momento en que lo transmite, efectivamente, claro. Es que frente a eso hay escasas defensas. Y claro, eso se escapa del campo del derecho, entra en el campo derecho, y en el campo derecho, pues ¿qué es? Este no porque no es de los míos, no porque contradice el meollo de aquello que me da a mí razón y por lo que yo estoy en el mundo y por lo que yo actúo. Eso no está claro. Y además, en el tema de, mira, has mencionado cine, por ejemplo, cine español, ¿no? O sea, vamos a ver, quizá la manifestación cultural que pueda estar, o al menos en tiempos estaba, más próxima yo creo al común de los mortales, ¿no? Quitando la televisión, los programas estos tremebundos, etc., ¿no? Otro día estuve viendo una película, y ya que vamos a hablar de cultura, la cita. Se llamaba La Isla Mínima, no sé si la habéis visto. A mí me pareció una cosa bastante infumable. O sea, vamos a ver, o sea, aquí, una gente que parece de cartón piedra, que van de intelectuales allí todos, que van así de gente que tiene mucho por dentro pero no exterioriza nada. Al final matan a uno que no se sabe ni quién es, los personajes acartonados, y a eso le han dado un bombo y una cosa y tal, todo porque supongo que era porque eran dos policías que investigan un crimen en las marismas de Cádiz, uno de los cuales parece ser un buen demócrata en el año 78, porque nada más entrar en la habitación del hotel donde se hospeda, descuelga el crucifijo y lo mete en un cajón,
y el otro era un malvado torturador fascista que en unas manifestaciones vallecas en el año 72 le había pegado un tiro a una jovencita. Y bueno, pues a partir en torno a eso se monta y... ¿Qué necesidad realmente hay de todo esto? O sea, ¿quién ha subvencionado esto? ¿Esa película qué resultado ha dado en taquilla? Ninguna. No puede darlo. Claro, es que además luego hay un detalle ridículo, que la idea de hasta qué nivel es alguna manifestación cultural española es cutrecilla y parte de bases gaseosas. Le dices que fulano, un reportero del caso, que está por allí haciendo fotos, le dice al tío, a uno de ellos, es que le dice esto a un policía de 1980, fulano que debe tener como unos 40 años, le dice, es que ya sabes, era de la Brigada Político-Social. Dice, ya sabes, la Gestapo del franquismo. Vamos a ver, a un policía eso hay que explicárselo. Joder, demasiado sabe lo que es la Brigada Político-Social y cómo funcionaba aquello. Entonces, yo lo que veo al arte, a la cultura en España la veo amanerada. Sí, amanerada, siguiendo un canon preestablecido, que no será impuesto, pero que todo el mundo sepa muy claro cuál es y dónde están los límites. De cómo se rompe el límite, de quién lo rompe, de qué arma utiliza para romperlo, de qué suministra. Pues bueno, esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo que yo creo que las personas que pretendemos tener cierta libertad de criterio, ¿no? Pero a mí no me importa leer de unos, de otros, de tirios o de troyanos, o enterarme o mirar. Cultura. A mí lo que me importa, y vuelvo a decir, y aunque pueda parecer una burrada, con que cierro mi incursión cinematográfica, me quedo 1000 veces con Torrente antes que con La Isla Mínima, os lo juro. Yo sí, te digo por qué, porque con lo del Torrente, que es un animal salvaje que anda por ahí haciendo burradas, que sí, pues no engaña a nadie, macho. Es decir, mire usted, esto en su indecencia es algo decente. Os recuerdo que se está grabando las temas de... Mira, hay un ejemplo, viene muy al hilo para el cine, ¿no? Que yo es que soy muy cinéfilo, ¿no? Pero hay un ejemplo, ¿no? Que vais a reíros, pero que es así, ¿no? ¿Os acordáis de Bergman, claro, ¿no? Sí. El mito de la izquierda tal, y buen director, buenísimo, ¿no? Esto es de lo que hablamos antes de la cultura con mayúsculas, ¿no? Bergman es conocido por los planos cortos, que no dicen nada, ¿no? Que se queda uno así, ¿no? Suecia, frío, nieve fuera, tal, y de repente hay un plano que dura 10 minutos, ¿no? De un tío... Pues aquello en tiempos aquí algunos se volvía loquito. No, claro, con cronómetro y cuaderno, y dice, mira, en la toma 6, igual. Pero es que luego viene Sergio Leone. Que Sergio Leone es absolutamente denostado por la izquierda, ¿no? Dice, pero este tío, ¿no? Los spaghetti westerns, ¿no? ¿Qué tal? Y de repente hay un crítico, ¿no? Que no me acuerdo ahora quién era, pues puede que... grabándose en la Almería franquista. Todo eso. Sí, bueno, hay un crítico que de repente da con lo que es. Y dice, coño, que os vais ahora mismo a meter con Leone, ¿no? Si Leone es igual que Bergman, pero en sucio, ¿no? Y es verdad, o sea, si vemos una toma de cometieron 2 errores, o la muerte tenía un precio y tal, ¿no? Que son eso, una calle polvorienta, de un tipo sin afeitar, sucio y tal, ¿no? La música que es ¿no? Y ves la cara, ves cómo se va acercando y tal y cual, ¿no? Bueno, pues Leone, a la larga, quedó claro que era un grandísimo director, ¿no? Me remito a Érase una vez en América, ¿no? A 1 y 2, tal y cual, que era algo buenísimo. Y es lo mismo, o sea, son 2 formas de encarar un hecho cultural, ¿no? Que es el primer plano de alguien, ¿eh? O una forma de hacer algo, ¿no? Juan Villanueva y después va a Chema. Sí. ¿No? Pues Juan Villanueva. Sí, yo, así. Abundando lo que él decía, yo creo que la izquierda lo que ha sido es hábil al apropiarse, al identificar con su ideología de izquierda a determinado espectro cultural que está por encima de la derecha y de la izquierda. En el cine, por ejemplo, Berlanga está por encima de la derecha y de la izquierda, eso ya nadie lo discute hoy, o tantos otros, ¿no? Incluso hasta el filocomunista Bardem tiene alguna película que está por encima de la derecha y de la izquierda, La muerte de un ciclista, alguna otra, en fin. Buenísima.
eso sí que es cultura, pero la izquierda sí que ha sabido identificar a todos, a Lorca, a estos cineastas, en fin, a tantos otros, los ha identificado consigo misma. Sin embargo, la derecha no. Y en mi opinión el asunto es, ¿y qué es la derecha en España? Porque España, sobre todo el siglo XIX y el siglo XX, es un calvario tan grande el que sufre, que realmente identificar la derecha es muy difícil. Porque la derecha se identifica, ¿es la derecha la oligarquía andaluza de los terratenientes andaluces? No, seguramente no. ¿Es la derecha la oligarquía financiera o la burguesía catalana? Pues probablemente tampoco. Es decir, ¿qué es la derecha en España? ¿Es la falange la derecha en España? No lo sé, y probablemente no. Es decir, eso es lo difícil. Lo difícil es que la derecha en España está absolutamente fragmentada, incluso dispersa en un universo muy poco tangible. Sin embargo, la izquierda no es eso. Ha tenido su propio cuartel, su propio acuartelamiento, y se ha defendido perfectamente contra la dictadura. Sin embargo, la derecha se ha diluido, entonces no tiene una identificación clara. Yo creo que ese es el problema. Sí, pero fíjate yo no tengo... Bueno, sí. Cuando tú hablas ahora de la izquierda, sí, ha sabido ser un núcleo cerrado, ya no está ocurriendo eso con la izquierda. Ahora ya no. La izquierda ahora está empezando ya a desvariar y a tomar postura totalmente... Porque perdió el enemigo común. Claro, porque ya no está la dictadura. Eso es. Yo únicamente que te insisto en este choque, y hablábamos antes de la institucionalidad, ¿no? De las cosas, que odio esa palabra, pero es gráfica, ¿no? Para mí, derecha, si nos atenemos, ¿no?, a conceptos clásicos, ¿no?, a derecha conservadora, etcétera, etcétera, será toda aquella fuerza política y social que no quiere un cambio, ¿no?, que no quiere una transformación profunda de las cosas, tanto de la economía como de la sociedad, las relaciones humanas, etc. Y en ese tema vemos, claro, como ya hablaba antes, si lo miras así es divertido, ¿no? Porque ves que todo el mundo es de derecha, menos una porción muy pequeña de los europeos, ¿no? Ya no hablo solo de España, sino en general. Y por eso mismo, que yo creo que ya no es tanto una cuestión a lo mejor de ideología, sino que es una cuestión económica o de voluntad de transformar la economía, ¿no? Que no hay muy poca gente que lo quiera hacer, ¿no? Enrique Uribe. No, bueno, vamos a ver, yo es que, por ejemplo, creo que en el 19 sí había una cultura de derechas. Estaba Donoso, estaba Balmes, o sea, en España había... Quizá el problema, yo no sé si la culpa es del franquismo como de tantas cosas, porque en Francia sí hay, por ejemplo, una cultura de derechas. Y hay una cultura, la nueva derecha, que es fuerte y que no está complejada y que es capaz de defender sus planteamientos no existe en España, en el ámbito intelectual. Pero pasa también con el mundo católico. El mundo católico francés está alejado de la jerarquía desde Morras y es un catolicismo muy militante, está representado a veces por no católicos. Mientras que el mundo católico español es mucho más pacato, está siempre al servicio del obispo de turno, del cardenal de turno, y no es capaz de defender, salvo en algunos casos el carlismo, de defender sus posiciones. Volviendo un poco al tema de cómo ha ido variando y de cómo realmente a través de los medios de dominio de masas, para llamarlo como hay que llamarlo, tenemos, ¿no? Ahora mismo tenemos anuncios en la televisión que son semejantes a los que veíamos en las películas americanas que salían allí, que allí salía un niño blanco, un niño negro, un niño chino, que bueno, que lógicamente es la realidad social de los Estados Unidos. Ahora tenemos el anuncio de Coca-Cola, donde vemos unos señores que resulta un niño que le dice a una señora mayor,
que parece su abuela más que su madre. Mamá, en el colegio me dicen los niños que vaya mamá vieja tengo. Y, oye, y otro le dice, ¿qué pasa aquí? Que joder, que dicen los niños que qué es eso de tener dos papás. Y yo, hijo mío, me lo diga y tal. Bueno, pues eso es un medios de penetración de algo que está perfectamente tasado, de algo que está perfectamente previsto y algo que sabe dónde quiere ir y por ahí no lo utilizan. Entonces, claro, yo hace poco he visto ante un señor que decía, hombre, vamos a ver, yo es que creo que esto, el momento en que usted lo discute es que usted es un peligro porque niega la libertad. Esto dicho así. La simple discusión. Insisto en el tema del delito de pensamiento, que no es un delito que se va a sustanciar posiblemente ante un tribunal con toga, puñetas y el resto de la parafernalia, sino que se va a dilucidar en un tribunal donde no hay garantías. Eso está claro. Entonces, claro, esa es una, ¿no? Decir, oiga, usted lo discute, pero usted está poniendo en peligro, o sea, usted odia. ¿Qué es eso? Los fiscales de odio, ¿no? Claro, sí, bueno, no, es que además es que hemos visto, y además esto está claro, el que hace buen arte, sea de izquierdas o sea de derechas, el que genera arte y cultura, no pasa nunca. Yo me acuerdo ahora aquí, hablando de Hollywood, que es la principal fábrica de manipulación mental que existe en el mundo, y que desde luego actúa a unos niveles, con una eficacia, claro, tiene mucho dinero detrás y tiene lo que tiene. Pero allí funcionó un tal John Ford, y allí funcionó un tal Sam Peckinpah, que eran las antípodas políticas de John Ford. ¿Y qué? Joder, los míos favoritos. Y no tienen nada, no tienen nada que envidiarse uno al otro. Arte correcto. Ahora, eso sí, es arte duro. Que es otra de las cosas que yo observo que aquí, en materia cultural y en materia artística, no gusta. La afirmación seria, la afirmación de oiga, creo en esto y lo mantengo. La afirmación de decir, voy a misa con lo que digo. La afirmación del que no empieza diciendo, bueno, yo respeto a todo el mundo, pero claro, el que se me ponga enfrente, cuidado que lo haga. Que eso queda detrás. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos que tener todos los ojos muy abiertos y no caer en la cuenta de que ni todo tiempo pasado fue mejor, ni todo tiempo actual es mejor. No, o sea, vamos a ver, cuidado con el adanismo también, que en esto somos muy clásicos. Hace poco un capullo que persigue un partido político. ¿Adanismo o caínismo? Adanismo, o sea, el caínismo viene de fábrica con los españoles, no hay problema. No, pero vamos a ver, quiero decir, el adanismo de un señorito que lleva un partido político ahora, uno que le llaman Nenuco, que dice que... Sí, le llaman Nenuco a Luis Rivera. Me acabo de enterar. Sí, que dice que el cambio tiene que hacerlo gente que haya nacido en democracia. Jóvenes, después de la transición. Sí, que hayan nacido en... Me quedé de piedra al oír esto. Pues contra eso es con lo que hay que tener cuidado. Porque al final eso es lo que va a prevalecer y eso es lo que encima nos va a exigir. Y nos va a exigir responsabilidades y nos dice, estos son culpables. Ese es el problema. Que aquí el delito del pensamiento, en el que sigo insistiendo, por favor, insisto, no es un delito que va a ser juzgado, condenado o absuelto en un tribunal con garantías, no, va a ser machacado en un ambiente donde solo se defiende o puede defenderse el que tiene mucho dinero para hacerlo, lamentablemente. Nacho. Donde hay un cine ideológico es en Europa, que es un cine subvencionado, ¿no? Y en Europa sí hay una serie de temas comunes, recurrentes, etcétera, etcétera, para que den subvenciones. Yo ahora mismo voy a una película que quiera hablar bien y no sé qué decir, pues José Antonio, y no me la dan. Entonces, claro, si yo quiero hacer cine, tendré que ir con otro tema, con otra serie de temas para que me los subvencionen, ¿no? Pero Hollywood, que has hablado mal de Hollywood, bueno, mal, con mucho cariño veo, ¿no? Con Ford y Peckinpah. Hollywood es un que se lo merece. Yo hubiera hablado peor que él. Espera. Habría otro de que también hablaría bien, pero bueno. Hollywood es una industria, básicamente. Y tiene miles de prospecciones sociales. O sea, Hollywood no hace el mundo, sino el mundo hace Hollywood. Si Hollywood ve que los matrimonios... No están de acuerdo contigo. Los matrimonios... Sí. Espera. No me la acabo, si es muy fácil. Si Hollywood ve que determinadas cosas venden, va a insistir en esas cosas para que la gente vaya al cine. Es que es así de claro. ¿Qué le ocurre? O cuando Hollywood ya hace arte, ¿no?
cuando agarras uno de esos temas recurrentes comunes y los sublimas, como hace Ford o hace Sam Peckinpah. Bueno, Sam Peckinpah, yo soy muy admirador de él también, es la sublimación de la violencia, pero si lo ves, o sea, es un cine que a la gente le gusta, ¿no? Pues porque quiere ir al cine a oír tiros y ver muertes en cámara lenta, etcétera, etcétera, claro, ¿eh? Pero yo defiendo a Hollywood, claro, y es impensable una historia de nuestra cultura occidental sin un análisis, ya, pues yo te diría que profundo, de Hollywood de los años 30, 40 y 50, esencialmente. A partir de allá. Y en Estados Unidos hay dos tipos de cine, además. Tienes por un lado el Hollywood, que es la industria oficial, y por otra parte tienes el cine independiente, indie, etcétera, etcétera, que ese sí es ideológico, pero se lo pagan ellos. O sea, es independiente por eso mismo, pues porque se juntan tres sabios y lo financian, ¿no? Bueno, hay ejemplos de eso, hay ejemplos de ese cine independiente. El gran rey del cine independiente, por su importancia, es Orson Welles, que es el que se cumple ahora el centenario de su nacimiento. Por ejemplo, es un cineasta fantástico y que se sale fuera de los esquemas de esa industria de Hollywood. Claro. Manuel Galeana, creo que... Yo digo que me hubiera gustado ver a Nacho Toledano como participante en 2 de las conferencias internacionales que yo fui invitado a Teherán. El tema era... Ahí es evidente que nunca vas a verlo. No, lo quiero decir porque la temática de esas 2 conferencias, el título era Hollywoodismo. Claro. Precisamente, ¿me entiendes, no? Y entonces, bueno, allí hablábamos de todo lo divino y de lo humano, y sobre todo de cómo la industria de Hollywood fue promovida, sobre todo, y está copada por directores, actores, escritores, que son 95% judíos, ¿no? Eso es una realidad, y eso les lleva a una parcialidad, yo creo, ¿no? Y yo no creo tanto que sea que reflejen la realidad social, sino que crean la realidad social. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era un adolescente muy joven, cuando vi aquella película en mi pueblo, en San Javier, en la Academia General del Aire, vi aquella película de Adivina quién viene a cenar esta noche, de Spencer Tracy, Sidney Poitier. Es un ejemplo de lo que acabo de decir. Sí, pero no, perdón, yo creo que es al revés, porque el culturalismo, 50 o 60 años después, ha demostrado en muchos casos ser un gran fracaso. Sin embargo, allí el multirracismo se proponía como algo novedoso y que realmente no estaba sucediendo a ninguna escala en la sociedad. Es decir, y cuando hay un par de padres que la hija, la pubita, les trae a un señor negro muy guapo, muy educado, muy abogado y muy rico, para justificar el multirracismo, ¿no? Que en aquellos momentos Estados Unidos, fíjate, hasta 12 o 13 años después de la película no lograron la emancipación los negros, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que lo que hace Hollywood principalmente, a través de ese poder sionista que lo controla, es crear la situación, promover una situación como aquella que promovía un multirracismo que no era en absoluto en aquellos momentos moneda de cambio común en los Estados Unidos. Después ya sí, después se fue viendo cómo se fue enfrentando solamente esto. Mira, los iraníes tienen cine y ya hacen cine, hacen un montón de películas cada año, ¿no? Un montón, pero a lo mejor hacen bien, ¿no? Claro, que los iraníes puedan tan abiertamente como tú acabas de decirnos, hablar mal de Hollywood o de su cine, ¿no? De sus guiones, de esos, es cómico. Si no fuera porque al último crítico iraní que habló mal de una película iraní, pues posiblemente la colgaron de una grúa en público, en Teherán. Entonces, claro, ¿quiénes irán, ¿no? Para dar alguna clase de algo al mundo occidental? ¿No? Lo primero que te voy a decir, perdón. Espera. El multiculturalismo, ¿no? En el cine. Y la película que acabas de decir, ¿no? Hombre, no es Hollywood quien va adelante. Quien va adelante es, yo no sé si os acordáis, los más viejos de aquí, posiblemente como yo, de Rosa Parks,
que es la asistenta de Alabama, que se mete en un autobús y dice que ya no se va en el lado del negro, sino en el lado del blanco, pues porque tiene derecho como ciudadana americana, etcétera, etcétera. Y Rosa Parks se inicia, el grito de Rosa Parks inicia una serie de cadenas, ¿no?, de resistencia pasiva, etcétera, etcétera, que terminarían con la violencia de Malcolm X o con la vía pacífica y democrática, etcétera, etcétera, de Martin Luther King. Pero eso no se lo inventa Hollywood, eso está ahí. Y es muy curioso además, y ya has hablado de Ford, y ya enseguida acabo, pero es que es un asunto además que es un matiz muy importante. Todo el mundo que estamos aquí hoy, yo me imagino que ha visto Centauros del desierto, de Ford, ¿no?, que se rueda en el año 52, creo que es aproximadamente, que es el año de Rosa Parks, curiosamente. Y si ves esa película, que todo el mundo ya la conocéis, creo, ¿no?, creo que conocéis más o menos, John Wayne parece que es racista. Durante toda la cinta, bueno, es alucinante, es muy buena, ¿no? Quien no la haya visto tiene que verla ya hoy, ¿no? Pero es un personaje lleno de claroscuros, ¿no?, porque es un tío que odia a los indios, ¿no?, y persigue a Debbie, que es su sobrina, con el único fin de matarla, para que deje de sufrir en manos de los indios, etcétera, etcétera y tal. Y el final no es así, sino que la coge tal y cual, no os lo cuento, a lo mejor hay alguno que no la ha visto y tal. Qué curioso que el año que Estados Unidos está convulsionada por el tema de los autobuses de Alabama, de las revueltas, etcétera, etcétera, Ford haga una película, como los grandes western, que parece que habla de una cosa, pero no se está hablando de otra, ¿no? Ford no es de derechas, Ford es Ford. Y dice Ford, ¿cuál es mi visión acerca del choque de culturas, ¿no?, y doy un mensaje positivo o negativo? Positivo voy a dar. Voy a hacer que se salven todos, que se queden todos bien, etcétera, etcétera. Porque Ford creía en ese tipo de sociedad, ¿no? Pero Ford no se las inventa. Ford lo que hace es coger algo que está en la calle y lo plasma en una película. En este caso en una obra maestra. Con respecto a la película Divina que viene a tener esta noche, yo te puedo decir que en el año 57, 58, 59, que se rodó, no era moneda de cambio común los matrimonios mixtos en Estados Unidos, porque, como te digo, entre otras cosas, no hubo emancipación de los negros hasta el año 68. Luego, ahí sí hubo una intencionalidad de verter algo. Y con respecto a lo que dice de las conferencias de Irán, yo he ido a 7 u 8 de ellas, 2 de ellas de hollywoodismo. No son iraníes los que hablan de esto, los iraníes lo que dan es cancha a muchos intelectuales, escritores, articulistas europeos, europeos y americanos. Y chinos. O cubanos. Europeos y americanos. Europeos, americanos e hispanoamericanos. No se confunde. Rusos, venezolanos, chinos y iraníes. No, eso es un tema que podríamos hablar largo y tendido. No. Si os parece. Porque lo sigo muy en detalle. No. Es que son intelectuales, escritores alternativos que no solamente hablan del control judío y lo demuestran, sacando notas de pasajes y de artículos y de libros escritos por los mismos judíos sobre Hollywood, ¿verdad?, sino que hablan de otras realidades alternativas, como los ataques de falsa bandera, del 11 de septiembre y otros, y allí en Irán, que es un país tan oscurantista, se puede hablar con total libertad, y se graba, y sale en internet, y todo esto, ¿me entiendes? Puede hablarse absolutamente bien y abiertamente en contra de los Estados Unidos, claro. Pero a favor no. Si os parece, vamos a dejar aquí el rifirrafe y volvemos un segundito a retomar un poco en esta ya recta final de la tertulia, a centrarnos, si os parece, un poquito más en el asunto. Le voy a dar la palabra a Sergio, ante Fausto y después. Muy rápido, es una pregunta. Nadie ha definido aquí, perdonadme, qué es cultura alternativa. La cultura institucional, todos sabemos lo que es, porque la vivimos, la sufrimos en su medida. Pero la cultura alternativa de la que hablamos, a lo mejor hay tantas opiniones como personas estamos aquí sentados. Entonces, esos alternativismos a mí también me preocupan, porque en el fondo lo que hay es un problema de continuidad cultural o de ruptura cultural.
Ese es un enfoque que no se ha tratado aquí, me gustaría que alguien más sabio que yo me ilustrara. Alternativo, solamente mi punto de vista personal, se trata de querer desmontar muchas de las mentiras del sistema. Podría ser memoria histórica, podrían ser ataques de falsa bandera. No se trata de cortar nada, ¿no?, sino de intentar sacar a la luz verdades ocultas por el sistema. Esta es mi pequeña aportación. Si quieres, Nacho, le comentas a... Poco más, o sea, yo sí que lo he medio apuntado. Es un tema, bueno, que daría para un montón de tardes como esta, y además muy interesantes, ¿no? Yo lo que creo es que la cultura alternativa es aquella que expresa sentimientos, ideas, etcétera, etcétera, de un modo más o menos correcto, más o menos llamativo, como queramos definirlo, con un fin último a lo mejor, ¿no?, además de lo que expresa en sí mismo, etcétera, etcétera, que es el cambio social o la transformación, ¿no?, o en nuestro caso la revolución, que es un término que no usamos casi nada, pero que hay que usar mucho. Todo aquel que piense y se exprese, ¿no?, con visos a ese tipo de fines políticos o de fines sociales es alternativo, evidentemente. Todo aquel que se exprese por un mero ejercicio de corrección semántica, ¿no?, o un preciosismo literario, etcétera, etcétera, pues eso evidentemente es cultura, pero no es alternativa. Es sistémica. Sí, es otra cosa, pero no es de lo que estamos hablando, creo, ¿no? De momento, hasta que se me ocurra algo ya. Fausto después Juan. No, mira, más o menos. Yo creo que se trata de eso, de negar lo que se nos suministra como verdad, lo que se nos suministra suavemente, pero que en definitiva tiene una carga brutal de carga negativa, A mí, yo me acuerdo... O de falsedad. Exactamente, sí, por decirlo de esa forma. Claro, efectivamente, sí. Lo que pasa es que posiblemente la ruptura con todo eso, que es la palabra que se hace ante lo que ha preguntado Sergio, una ruptura con... Pues aquí lo que pasa es que tenemos que ser lo suficientemente astutos como para recordar aquello de... Y ser astutos a la hora de manejarlo. Hay una canción muy vieja de la independencia, que tenía una estrofa que decía: el pasado se impone la ruta que pretende tener por venir. Entonces, cuando tengamos que romper, cuando tengamos que buscar lo alternativo, cuando tengamos que decir, no, me estáis engañando, sepamos en nombre de qué lo hacemos. Aquí somos, en general, personas que tenemos muy claro dónde venimos y en lo que queremos. Es decir, si tenemos que decir que, por ejemplo, que no se puede maltratar a un animal, no vamos a tener que decirlo en nombre de que hay una serie de personas en la ONU, de funcionarios que dicen que... No, sabemos por qué no hay que hacerlo. Ley natural. Exacto. Esa es la cuestión. Es decir, el pasado se impone la ruta que pretende tener. Era la canción himno de combate de las zonas. Y el hecho de ser astutos no es el primero. Hubo una persona hace 2000 años que lo dijo: sed astutos como las serpientes. Como las serpientes, claro. Pues ya nosotros como serpientes a la hora de manejar estos temas. Yo creo que el rupturismo se ha institucionalizado, es decir, la institución es la ruptura. Hay que ser original forzosamente y de cualquier manera. Entonces hay que romper con la evolución natural y lógica e imparable, porque es que está en la naturaleza humana el evolucionar. Hay que romper con la evolución natural y lógica de un pueblo, de una cultura, de una supercultura, o de un etos, si queréis, de una nación, o de todo un continente, o de toda una civilización como es la occidental. O de todo un Yo sistema, creo que el problema es ese. Sistema, ¿no? El sistema es romper, porque unos señores que consideran que son muy listos, que desde la Revolución Francesa de aquí, todo lo anterior eran tontos, y son ellos los que han traído la verdad y la luz, esos señores han decidido que el mundo tiene que ser como a ellos les parece, y los demás lo tenemos que aceptar. Ellos han decidido que hay que romper, y quien quiera sujetarse a la tradición es un fascista, un reaccionario o un derechista. El tema de la luz... Ese es el problema. Hay originalidades que no son más que pompas de humo de jabón. Efectismo, ¿no? Que es como hablábamos antes, que es... en cierta forma a lo mejor es cultura, pero no de la que estamos ahora hablando, transformadora, como si dijéramos, ¿no? Almodóvar es cultura,
evidentemente. Pero, sí, yo lo creo. O sea, tiene buenas películas. Y hace buenas películas, pero se quedan ahí. O sea, no pretenden absolutamente nada. No hay un mensaje atrás. Salvo 3 o 4 cosas manidas, tal y cual, de, no sé, ser libre, pasarlo bien, sí, de lo cutre, pero no hay un mensaje de decir... No, es un mensaje cutre que es romper. Claro, claro. Es romper. Quiero que lo que comentabas antes. Sí, pero es efectismo, o sea, es efectismo que no tiene una finalidad política clara. O cultural, que es mucho peor. Tiene finalidad. La política es lo menos importante en esta situación. Un apunte a lo que ha dicho él. Un apunte rápido. No, tú has dicho antes de que desde la Revolución Francesa, los que han traído la luz, ¿no? Yo te diría que abundando un poco en lo que tú dices, es lo que yo creo que muchos de ellos son seguidores del portador de la luz, ¿no? Muchos, los masones en general, son seguidores del portador de la luz. En realidad la masonería es luciferina, seguidora de Lucifer, ¿no? Esto lo tengo yo en algunos de mis libros. Sería muy interesante que este camarada nos viniera un día a contar cosas. Como dice Aznar, estamos trabajando en ello. Sí. No, vamos a bueno, si ese... No, que era sobre esto. No, vamos a ver, sí, efectivamente, es al hilo de lo que estamos comentando. Es decir, dice, mire usted, yo no necesito que haya venido en 1940 y tantos la Organización de las Naciones Unidas a decirme lo que está bien y lo que está mal, porque ya lo sé por mi cultura, por lo que se me ha transmitido, por lo que he leído, porque soy cristiano, porque vaya poco a misa. Claro, la tradición y ley natural, ¿no? Venga, vamos, solo, se nos van a cositas solo, rápido. solamente que yo como jurista, ¿no? Y hay abogados en la sala y abogados buenos, ¿no? Quiero que eso conste, o sea, bien es verdad que no tenemos que maltratar a animales ni a nadie, pero quiero que esté en una ley, ¿no? Quiero que haya una serie de principios por escrito que así lo manifiesten. Juan. Sí. Y es que con tanto ya se me ha quedado, pero había algo que sí quería apuntar a lo que tú decías de la cultura de derechas. La derecha en España, prueba de que efectivamente no existe tal derecha, es que no ha sabido defender a sus grandes baluartes. Tú has mencionado, por ejemplo, antes a Gonzalo Fernández de la Mora y a Ricardo de la Cierva, y yo añadiría también a Pemán, a pesar de que a ti no te guste mucho. Yo creo que Pemán lo que está es hiperusado por un momento político, pero yo creo que sí que había calidad literaria en Pemán. Y los hermanos Álvarez Quintero son una gran muestra de una literatura popular, pero muy, muy arraigada y muy verdadera. En fin, y tanto es así que debían ser Alfonso Paso. Alfonso Paso es un gran literato, un gran autor de teatro. En fin, todo este tipo de personas que realmente se han olvidado, están en un desván llenos de telarañas, porque la izquierda los ha dejado allí y la derecha, como no existe, pues nadie sabe que esa gente existe. Yo creo que hay mucha gente joven ahora mismo que no sabe quién es ni Alfonso Paso, ni Jardiel Poncela, ni este tipo de gente. Seguro que no lo sabe. ¿Cómo se llamaba el abuelo de Alfonso Usía? Hay una anécdota de él que cuando le detienen en Madrid en el 36 y le meten en la cárcel, hay un crítico que se llamaba, no me acuerdo, era muy del Frente Popular, etcétera, etcétera. Y iba a verle todos los días en la cárcel, todos los días, y dicen que Muñoz Seca lo agradecía, ¿no? Porque era una ruptura de la monotonía, ¿no? Que venía a verle y decía, vamos a fusilarte no por facha, que eres un facha y tal y cual, sino por lo malo que eres. Todos los días. Y el otro, claro, ¿no? Pues hacía, no, yo no soy malo, el Don Mendo tiene 1000 representantes, el Don Mendo es una mierda y te vamos a fusilar por eso y tal y cual, ¿no? Y efectivamente de la broma pasaron al hecho, ¿no? Que les fusilaron, ¿no? O sea, que el Don Mendo de verdad no le gustaba. Hay autores por ahí, ¿no? Que dicen, ¿no? Que fue fusilado por Don Mendo y no por falsa, ¿no? Y sin embargo, el Don Mendo, 70 años después, se sigue representando. Bueno, va a hablar una mujer. Y yo creo que hay que prestar atención. Porque llevamos hablando todo el rato nosotros
Por favor, Ana. Yo creo que el énfasis ya es sospechoso. No, lo que pasa es que yo quería decir muchas cosas, pero lo voy a resumir solamente en falta de principios. En falta de principios. De valores, seguro. Claro. ¿Principios o valores? Sí, pero sobre todo principios. Pero dinos algo más. Es que no sé, como es un tema muy extenso, pues... ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? ¿Eh? Un poquito más alto, no te oigo. Vamos a ver, si hay mucha equivocación en política, en partidos, en líderes, en emociones, en sentimientos, en pensamientos, y es ideas o bases equivocadas de esos principios. Una persona tiene que tener muy claro qué es lo que quiere. Y no sé, podría extender más, pero, jolín, una reina. falta de principios. Uno tiene que pensar... Y ahí yo voy a hacer una defensa. Los únicos que tenemos, no esa falta de principios y las ideas muy claras, somos los falangistas. Fíjate la que ha liado. Ni se nos escucha, ni se nos entiende. ¿Qué falangistas? Es que los auténticos, vamos a ver, para mí solamente hay una falange. Los estereotipados esos que son en las películas que decimos, esos que van con un bigotito fino y una boina roja metida en la hombrera. Pero es que todos... No, perdona, pero no. Es decir, ha habido muchas falanges, es decir, muerto José Antonio, la falange desaparece. Se adultera, se prostituye y se convierte en algo que era un beneficio para unos cuantos. Se prostituye y se instituye. Sí, se instituye. Pero eso no tiene que ver nada. Ahora, independientemente de eso, que luego hayan surgido 40 partidos falangistas, pues sí, ese es nuestro gran... Porque el mal nuestro, yo lo he dicho muchas veces, el mal de la falange somos los propios falangistas. Sí, sin duda. Se atribuye a... ¿Cómo se llama? Que fue rector de la Complutense. Muñoz Alonso. Y camarada nuestro. Muñoz Alonso, sí. Alguien le preguntó qué es lo que había que conservar de José Antonio, del pensamiento de José Antonio. Su respuesta fue que el pensamiento de José Antonio interesa poco. Lo importante de José Antonio es lo que fue. La esencia que era ese ser humano, la ejemplaridad, y es eso lo importante. Entonces, claro, si nos perdemos en falangismo, no, es que José Antonio ha hablado de la nacionalización de la banca, no, la reforma agraria, podemos pasar siglos discutiendo de eso, pero el estilo de José Antonio, el cómo veía el mundo aquel hombre tan excepcional, eso es lo que tendríamos que saber interiorizar y desde ahí volver a interpretar nuestro mundo hoy. Y eso es ser falangista. Es un debate, ¿no?, que me imagino que alguna vez lo habéis tocado aquí, que es de falangismo versus José Antoniano, o falangistas versus José Antonianos, ¿no?, que es una teoría, un conflicto muy de moda, ¿no?, en el mundo intelectual nuestro, ¿no?, y que es muy interesante. Lo importante es el estilo. No, las ideas cambian, el estilo permanece. José Antonio, es que el ejemplo. Es que el estilo que dice Sergio entronca con lo que ha dicho Ana. Aquí faltan principios, no, aquí lo que falta es estilo, aquí lo que falta es maneras de ser que miren más allá de lo que es la mera contingencialidad, que miren más allá de si es nacionalizar la banca o hacer la reforma agraria, que no sé sobre qué campo. Ese es el tema. Mira, vamos a ver, nosotros somos los que somos y partimos ¿en nombre de qué lo hacemos? Porque nacionalizar la banca y coger la tierra y repartirla como si fuera la baraja, eso lo dice mucha gente, pero partiendo de unos principios que no son los míos. Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Pero hay que hacerlo. Ya. Sí, para ver si diferencia que y eso acaba siendo cultura, ¿eh? Y eso acaba siendo cultura. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué falange? Bueno, pues hay una falange eso tiene una palabra, es decir, al final ¿qué es eso? Es justicia social. Claro. Si yo no busco nada más que una justicia social. No, pero además eso es poco. La justicia social es poco. Eso se da por supuesto. Es un modo de entender la vida, de estar en la vida, de vivirla. Y que eso te lleva con una elegancia espiritual que hoy no se lleva. Eso es transformar el mundo. Claro, pero hay que traer el otro. No nos podemos quedar solo en el estilo. Tenemos que ir a la... Claro, luego se aplica la justicia social en el que te ceda el paso
en la fuerza, en todo, en la manera de ser, en el estilo de mosquetero, como decía el embajador inglés de José Antonio, ¿no? Bueno, pues yo creo, si Nacho no le parece mal, y a mi presidente tampoco, que podemos zanjar esta interesante tertulia. Fíjate que habla una mujer y mírala, tenía que haber hablado antes para darle a esto más salero, ¿no? Agradeceros otra vez, yo lo siento, pero no me canso de daros las gracias por vuestra asistencia. No olvidaros de este magnífico libro de Nacho que ha traído aquí. Además está muy bien prologado por dos personas que para nosotros yo creo que son de tener en cuenta, como es Luz López Novelles y Luis Miguel Villegas. Son los que han prologado este magnífico libro. No me lo merezco, vamos. Que quiera adquirirlo, aquí va a estar Nacho para dedicárselo. Y también os quería comentar una cita más. El próximo jueves 21 vamos a realizar una conferencia. Sabéis que las conferencias las realizamos en el Colegio Mendel, no son aquí en la sede, sobre Fausto, sobre... Pues algo, es un tema parecido. Parecido a esto. Es un tema parecido. El ponente va a ser José L. Sánchez, que es el autor del libro de Raquel de Cordero, de Santiago Carrillo. Va a estar muy interesante. También va a estar el libro para el que quiera adquirirlo. También va a firmar ejemplares. Y va a ser, yo creo que una conferencia bastante... Sí, es que todavía no tenemos definido el título especial. Si os metéis mañana en nuestra... En Facebook, por favor, aquí sí que os lo pedimos, chicos. Meteros en la página de Avance Social, ahí os enteráis de todo, os ponéis al tanto y nosotros tenemos encantados. Incluso admitimos vuestras aportaciones, colaboraciones, vuestras ocurrencias, ideas, lo que queráis. Y otra cosita más quería deciros, a los que hemos estado desde el principio aquí. Tenemos con nosotros también a la presidenta, que es Ana María Lorenzana, a la presidenta de una asociación de esclerosis múltiple de Las Rozas de Madrid, que está empezando a funcionar, está casi naciendo. Y bueno, que estéis pendientes de nosotros. Vamos a intentar desde Avance Social colaborar con tu asociación, darte desde aquí un altavoz para que tu buena labor, porque muchas veces nos olvidamos de que hay otros problemas, ¿no? Que está la política, está la cultura, pero luego está efectivamente, como dice Juanjo, la cruda del día a día, y que sepas que desde aquí te vamos a apoyar y que vas a tener todo nuestro apoyo. Y nada más. Sí, únicamente otra cosa, ya continúo vendiendo Avance Social aquí, como un canal, ya aprovechando que estáis aquí y que no podéis grande. El día 23, es decir, es el día 23, ¿no? Sí, sí. El día 23, que es sábado, para reflexionar sobre a quién vais a investir con vuestro voto. Esta asociación cultural se va de visita cultural a Urugueña, provincia de Valladolid. Allí hay un museo etnológico que dirige Joaquín Díaz, que es uno de los principales folcloristas de España. Él mismo nos lo va a enseñar. Entonces, bueno, pues es ver aquello, es el folclore español y sus instrumentos, su grabación castellana. A continuación nos iremos al monasterio que fue origen, es una visita cultural, por eso esta asociación es cultural, claro. El origen del Cisterón en España. Y luego visitaremos otro museo donde, que es el pueblo natal de Don Juan de Austria, que tuvo que haber sido rey, no el otro. Y bueno, pues ahí están trofeos cogidos a los turcos, están allí expuestos en la batalla de Lepanto y demás, y se recomienda llevar tortilla, empanadilla y lo que haga falta, pues porque vamos a comer allí en un merendero, y la bota vino. Meteros en la web de Avance Social, en la página de Facebook de Avance Social, buscarlo, y estaremos encantados en que todos los que queráis allí. Vamos a no tocar, cuesta 15 euros, simplemente. ¿Vale? La horita de citación es pocha, ¿eh? Hombre, macho, que hay que ser temprano, que hay que hacer los 100 kilómetros. Oye, acordaros del libro, vamos a comprarle 200 libros por lo menos. Venga, vamos. Muy bien.